Gracias. Vamos a continuar con las exposiciones. Tiene la palabra el doctor Carlos Mejía Ramírez, expresidente del Tribunal Constitucional y especialista en Derecho Constitucional, que ha sido invitado también por la presidencia de la Comisión. Tiene la palabra, doctor Mejía. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores parlamentarios, por la invitación. Claro, el presidente puede plantear la cuestión de confianza, ¿cómo no? El primer ministro puede plantear la cuestión de confianza, ¿cómo no? Pero la pregunta es, ¿el primer ministro podría plantear una cuestión de confianza al Parlamento para que éste apruebe la pena de muerte? ¿O la Convención Interamericana de Derechos Humanos lo prohíbe? ¿El primer ministro podría plantear una cuestión de confianza a este Parlamento para que se declare que está permitida como prueba válida la tortura? ¿Este Parlamento podría aprobarla? ¿Y tramitarla o rechazarla in limine de plano? Entonces, hablemos con un poquito de lógica. Lo que se trata de ver acá es si lo que el presidente plantea es una reforma en la Constitución, o si lo que el presidente de la República plantea es que este Congreso lo acompañe en un golpe de Estado. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y si los parlamentarios, con todo respeto, van a estar a la altura de poder encontrar solución a los problemas políticos por medio del diálogo. Porque democracia es concertación, democracia no es imposición. Y la Constitución es justamente el marco jurídico político en el cual esa concertación tiene que tener lugar. Entonces, la primera pregunta, y acá vienen algunas cosas que quisiera aclarar. Si bien es verdad que el Parlamento ha aprobado ya una reforma en la cual se han visto restringidos los derechos de los parlamentarios, esa reforma constitucional ha tenido lugar con una aprobación que no ha pasado por el referéndum, y por eso es válida. Pero la iniciativa que plantea el presidente de la República es que esta reforma se apruebe con una minoría y vaya a referéndum. Y la pregunta es, ¿se puede aprobar por referéndum un derecho fundamental que es el derecho a elegir y ser elegido? Porque yo, parlamentario, mi derecho no es solo a ser elegido. Lo consustancial a la elección es que yo he sido elegido por 5 años, no por 4. ¿Eso puede ser sometido a referéndum? Porque el artículo 32 dice que no pueden ser sometidos a referéndum cuestiones de derecho fundamental. Y no cabe la menor duda que el derecho a elegir y ser elegido es un derecho fundamental establecido en la parte dogmática de la Constitución. Ahora, de lo que venimos diciendo hasta acá, me queda muy claro que, claro, yo creo que hay que partir de un tema consustancial. En primer lugar, el poder constituyente originario sí lo puede todo. El poder constituyente originario puede pasar del régimen presidencial al parlamentario, del parlamentario al presidencial, puede convertirlos en una democracia directorial como la de Suiza. Pero el poder constituyente derivado, que es el de este Congreso, es un poder constituyente limitado. Y está limitado por lo que Pablo Lucas Verdú llama la fórmula política. Y en la fórmula política está fundamentalmente el tema de los derechos humanos, como están establecidos, y por obviamente dentro de la fórmula política también está el régimen, el sistema político, cómo es que son las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y ahí es donde viene justamente la gran diferencia que se debe tener en cuenta entre los sistemas parlamentarios y el nuestro. Que en los sistemas parlamentarios, por la vía de la cuestión de confianza, por la vía de la moción de censura, en fin, de este juego democrático, absolutamente democrático, el primer ministro puede pedir el adelanto de las elecciones. Pero en los sistemas presidencialistas, como el nuestro, no puede haber adelanto de elecciones sin que se vea absolutamente fracturado el sistema, el régimen político, o sea, la fórmula política.
¿Cómo es? Claro, lo que acá se dice fundamentalmente es que hay una crisis política y que ya no se puede más. Pero la Constitución tiene la solución a este tipo de problemas, y la solución está en que el presidente renuncia y sigue la segunda vicepresidenta, y si la vicepresidenta renuncia, el presidente del Congreso llama elecciones. Ese es el camino para resolver las crisis políticas que están establecidas en la Constitución. Porque cuando el presidente de la República, desde mi punto de vista, dice: ya no puedo más, esta crisis política no va para más, me voy, bueno, váyase usted, porque en alguna medida el presidente está señalando que es incompetente o que no se siente en capacidad para gobernar. Si no se siente en capacidad para gobernar, no puede convocar, no puede pedir adelanto de elecciones, tiene que renunciar. ¿Y por qué tiene que renunciar? Porque en nuestro sistema presidencial, en nuestra Constitución, se dice que el periodo de los parlamentarios es 5 años y el periodo del presidente de la República es de 5 años, porque ese es el sistema, ese es el acuerdo político, ese es el acuerdo jurídico, no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque forma parte consustancial del régimen presidencial, aunque tenga sistema tenga algunos elementos del régimen parlamentario. Entonces, ¿cómo me puedes pedir a mí que cambie el sistema electoral porque no quiero gobernar? Y además hay un tema a la cual siempre se hace referencia y que es típico cuando se quiere dar un golpe de Estado. Se dice que el pueblo, yo hago caso al pueblo. Al pueblo no se le hace caso, al pueblo se le gobierna, y el pueblo solo tiene derechos. El pueblo solo tiene derechos, y de esos derechos al pueblo le nacen de la Constitución. Los derechos del pueblo nacen de la Constitución. Y el pueblo tiene derecho a elegir, pero ese derecho también está limitado, está tasado, está casado por la Constitución. Y el pueblo tiene derecho a elegir solo cada 5 años, no tiene derecho a elegir cada 4 años. Y cuando el pueblo actúa, cuando va a elecciones, el pueblo actúa como cuerpo electoral, o sea, como un órgano más del Estado. Y después que ha elegido a sus representantes, tiene el derecho, pero actúa como órgano, se llama cuerpo electoral o órgano del Estado, se disuelve y se convierte en un ciudadano más. Y ciudadano básicamente significa que respeta la Constitución, que respeta la ley y que respeta a sus autoridades. Entonces, en los sistemas parlamentarios sí se entiende el adelanto de elecciones, sí se entiende la cuestión de confianza. Pero pedirle al Parlamento, oye, acompáñame en este adelanto de elecciones, no tiene sentido, porque está claro que el presidente sigue gobernando, los ministros siguen gobernando, entre comillas, y el Parlamento también sigue gobernando. Entonces, no, ya no da más. ¿Cómo que no da más? Si acá está sostenido todo. Entonces, si el presidente piensa y su ministro que no pueden gobernar, no pueden por eso hacer tabla rasa de la Constitución. Y en este caso yo creo que la responsabilidad del Congreso es enorme. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el Parlamento aprueba esta reforma constitucional, el Parlamento también estaría transgrediendo la Constitución. O sea, el Parlamento no puede aprobar esta reforma. Y el Parlamento, al establecer una reforma de este JAES o de esta naturaleza, lo que estaría es estableciendo, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando un golpe de Estado, pero lo estamos revistiendo de una formalidad. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se busca? Suspender 5 años, adelantar el proceso electoral. ¿Por qué? ¿Por qué se va a adelantar el proceso electoral? Si se quiere adelantar el proceso electoral, bueno, tendría que ser una reforma permanente. Una reforma permanente. Pero esa reforma permanente sí tendría que ser claro para el próximo gobierno, para el próximo periodo constitucional. Pero hacer una reforma constitucional porque se entiende que estamos en una crisis política que no puede ser comparable con lo que sucedió el año 2000, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese año se descubrieron los Viladivideos, ese año se descubrió, el presidente Fujimori renuncia desde Japón, entonces se cae todo.
Pero aquí no se ha caído nada, el Parlamento sigue en pie, el presidente de la República sigue en pie, los ministros están en pie. Entonces no ha pasado nada. Y si el presidente considera que hay una crisis y que no puede gobernar, bueno, que renuncie. Pero no puede obligar al Parlamento a renunciar. O sea, no tiene sentido. Entonces, y si lo hace, obviamente que si lo hace tendría que ser con la anuencia del Parlamento, pero el Parlamento también estaría aprobando una reforma inconstitucional. La reforma podría decir, sí, se acorta el periodo, pero se acorta de aquí para adelante en el sentido de que las próximas elecciones el presidente durará en el cargo 4 años. Pero no hay en la Constitución adelanto de elecciones. Eso es lo que yo quisiera decir, y lo que sí me parece bastante lamentable es que, o sea, haya algunos constitucionalistas, ¿no?, que en algún momento dicen una cosa y después dicen otra, y cuando empieza el debate, justamente se les ha pedido que estén acá para dar su opinión, todos ellos al unísono no están acá. Nos hubiera gustado escucharlo, como lo hemos escuchado al doctor Omar Cairo, ¿no? Sí, como no. Nada más, señora Presidenta. Gracias, doctor Carlos Mesías. ¿Alguna precisión, congresista? Porque el debate no inicia aún. No hay debate. Para el debate. Correcto, congresista Mantilla, tomo nota. Congresista Costa. Sí, Presidenta, como el doctor Mesías ha utilizado un término bastante duro en más de una oportunidad. Según él, este adelanto de elecciones configuraría un golpe de Estado. La pregunta es por qué el 2019 este procedimiento de adelanto de elecciones es un golpe de Estado y el año 2000 no es un golpe de Estado. Es el mismo procedimiento. Simplemente el cambio del contexto político hace que en un caso estemos hablando de golpe de Estado y en otro estemos hablando de una salida a una crisis política. El doctor Primo había, por intermedio de la presidencia, había ya señalado que lo que pasó en el año 2000 es que se había demostrado que el proceso electoral había sido nulo, o sea, había sido falso, había habido fraude electoral. Y además el régimen se cae. Entonces, si el proceso electoral tiene un fraude, hubo una crisis política evidente que llevó en cascada a una renuncia en cascada. Acá no hay renuncias en cascada, o sea, no hay renuncias en cascada. Lo que quiero decir es que todo está normal. Pueden haber discrepancias, el Parlamento puede estar desprestigiado, el presidente también, cada uno tiene su punto de vista, pero de que haya una crisis que diga que el régimen, el sistema ya no se sostiene, me parece una ficción. Entonces, en ese caso lo que hubo fue una salida política más que jurídica. Porque la Constitución no estuvo vigente ni rigió por un periodo. Pero en este caso, la Constitución sigue vigente, está rigiendo, está vigente la Constitución. Y la Constitución establece una salida a la crisis política, si el presidente cree que la hay. Y sería impecablemente constitucional. El presidente renuncia, Mercedes Arauz renuncia y el presidente del Congreso está obligado a llamar a elecciones. Eso es inobjetable. Pero lo otro divide al país, divide a las fuerzas políticas, divide a la nación, y yo creo que abre el camino de la desinstitucionalización del país. Se cuenta la historia, que es muy conocida, que en Estados Unidos está permitida la reelección y la alternancia en el poder, porque el padre de la patria, Washington, cuando quiso ser reelegido, le dijo: no, si yo me reelijo se va a malograr todo. Creo que ustedes tienen en este momento esa gran misión. Si ustedes, con perdón, permítanme por favor, sé que parece que pudiera estar hablando políticamente, pero lo hablo como ciudadano, como profesor universitario y desde, digamos, alguna autoridad que pueda haber dado el cargo que he ejercido. Si ustedes permiten la alteración de la duración del periodo presidencial, no solo van a ir a un proceso electoral, sino que van a darle al Perú
el problema de la inestabilidad no solo de aquí a un año, de aquí a 100 años de repente. Ese es el problema y esa es creo que la función, lo que tiene que ver un político, no el interés electoral de este momento, sino que si ustedes rompen en este momento los 4 años, mañana el 27, el 30, el 22, el 23 se volverá a hacer lo mismo. Ese es el problema y digamos, ustedes no tienen que hacerle caso al pueblo porque el pueblo no sabe lo que es el bien común. Los políticos saben lo que es el bien común. Y el bien común es que las instituciones prevalezcan, que las instituciones permanezcan. El próximo año que viene es un año electoral. No queda nada, el próximo año las campañas empiezan. Y entonces prepárense para las campañas, prepárense para las elecciones que vienen. Tienen un año completito, el año 2020 para hacer campaña electoral. Y en abril del 2021 ya están. Pero ahorita romper el orden constitucional, así sea constitucional, romper el adelanto de elecciones significa dejarle al país una herencia absolutamente negativa, que no solo va a ser para el año 2020 y para el año 2022, esto va a durar hasta el año 2050, hasta el año 2060. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor Mejía. Damos la bienvenida a la congresista Lourdes Alcorta y ya se encuentra con nosotros el doctor Aníbal Quiroga León, a quien le corresponde hacer el uso de la palabra en este momento. Sí, congresista Lescano, estoy tomando nota para su intervención. ¿O es para una...? Porque el debate todavía no empieza. No, una precisión. Congresista sí. Lescano. Presidenta, muchas gracias. Yo quiero hacer la siguiente precisión para que el pueblo del Perú sepa. Los distinguidos o algunos distinguidos invitados, profesores, universitarios y exmiembros del Tribunal Constitucional han referido que el año 2000 se convocó a nuevas elecciones recortando el periodo del Congreso y del Gobierno porque se había aprobado la entrega de dinero a algunos parlamentarios y el fraude, lo cual es absolutamente falso. Alta corrupción, vulneración a los principios democráticos como está sucediendo ahora. Aquí está el proyecto de ley. Aquí está el proyecto de ley. No dice que hubo fraude en el proceso electoral. Fueron diversas motivaciones de carácter político, jurídico, constitucional y democrático que dieron lugar al adelanto de elecciones. Lo cual sucede ahora también, con otras características, pero ahora. Así que aquí está el proyecto de ley, señora presidenta. Aquí lo pongo a disposición suya para que vean que no es cierto esto de que hubo fraude y que por eso se adelantaron las elecciones. Hubo otras razones similares a lo que estamos viendo. El Muchas debate gracias. No ha empezado. Doctor Cairo había pedido hacer una precisión. Y amigo Carlos Mesías ha dicho que la reducción la prohibición de la reelección, siendo una limitación al derecho adquirido de los parlamentarios, es válida porque no pasó por referéndum y esta no sería válida porque sí pasa por referéndum. Respetuosamente quiero precisar que esta reforma que prohíbe la reelección de los congresistas sí pasó por referéndum. El proyecto, la ley 2030-906 dice: procédase a convocar a referéndum. En segundo lugar, dijo muy brevemente que la cuestión de confianza no procede de reforma constitucional porque eso le permitiría al presidente del Congreso, al presidente del Consejo de Ministros, pedir que se apruebe con cuestión de confianza la pena de muerte, o yo diría más, la instalación de la tortura. Y yo creo que esa afirmación olvida el primer análisis. El primer análisis es que el proyecto de reforma tiene que ser constitucional, no debe superar los límites materiales a que se refirió el señor Amprimo. Y en segundo lugar, Samuel Abad no dijo que la cuestión de confianza no proceda y ahora dice que sí. Lo que él ha dicho es que la cuestión de confianza no procede cuando ya se desaprobó el proyecto. Cuando el Pleno diga: desaprobado el proyecto de reforma, ahí se acabó todo, no cabe cuestión de confianza. La cuestión de confianza cabe antes para pedir que se apruebe, y a Samuel lo que dijo es: cuando ya se desaprobó, no cabe la cuestión de confianza. Eso es todo.
Gracias, doctor Cairo. Yo creo que el doctor Abad perfectamente pudo haber venido acá para evitar ser interpretado. En todo caso, lo que tenemos es el texto de sus declaraciones de manera textual. El debate todavía no ha empezado. Una aclaración brevemente, doctor Mesías. Es verdad lo que sí se me había pasado, efectivamente fue aprobado por referéndum, pero hay que recordar algo, ¿no? Eso quiere decir entonces que el Parlamento podría plantear una acción de inconstitucionalidad para que el tribunal declare si la reforma constitucional fue constitucional o inconstitucional. Ya el tribunal se ha declarado competente para decidir si las reformas constitucionales son o no constitucionales. Y lo ha hecho, por ejemplo, en la reforma que daba los derechos adquiridos en la ley 2530. Entonces, acá podría, ¿y por qué? Porque algunos dicen, pero ¿cómo? Si el pueblo lo aprobó en referéndum. Es que el pueblo, cuando va al referéndum, no va como poder constituyente. El pueblo va como un órgano del Estado, uno más. Y como órgano del Estado, o sea, lo que en la doctrina se llama el cuerpo electoral. Y como cuerpo electoral, está sometido también a la Constitución. Entonces el referéndum tiene que estar sometido a la Constitución. Entonces, no crea antecedente la restricción del derecho fundamental, porque puede ser el referéndum que aprobó un referéndum aprobado sobre un derecho fundamental, que es el derecho a elegir y ser elegido, puede ser cuestionado ante el Tribunal Constitucional porque se ha roto la forma del artículo 32, que dice no puede ser sometido a referéndum cuando se trata de temas de derechos humanos. De manera que ahí podría todavía plantearse un debate. Gracias. Sí, doctor Amprimo. Dos atingencias, una un poco como espontáneo, pero solo en término taurino, ¿no? En rigor, los parlamentarios no tienen derecho a la reelección, porque la reelección no depende de ellos, sino depende del pueblo. Entonces, a mí me está recortando un derecho que yo sí tengo. Yo puedo tener derecho a aspirar a una reelección, pero no es que tengo derecho a la reelección, ¿no? En el caso de acá, ustedes sí tienen derecho a permanecer en el cargo 5 años, cuando la Constitución además establece que no hay ninguna fórmula de disolución del Congreso distinta a la que la Constitución contempla en su texto 130, en el artículo 134. Un segundo tema. En el año 2001 yo me he permitido leer las reflexiones del doctor Raúl Ferrero, que creo que todos reconocemos como una persona, diríamos, independiente y moderada. Yo tuve una participación activa en esas elecciones. Yo fui personero de un partido político que participó en esas elecciones. El candidato fue Alberto Andrade. Es más, yo taché esa candidatura. Fui al jurado de elecciones. Esa elección fue calificada como una elección antidemocrática que no tenía ninguna garantía elemental, y fue al punto que la OEA retiró su misión, inclusive una misión de la Comisión Europea, que también criticó severamente, y además en esa época algunas veces nos veíamos con Gino, como lo podrá recordar. La fórmula de adelantar elecciones provino de una mesa de diálogo en la cual participó la OEA, y es obvio que habiendo una mayoría parlamentaria del régimen que acababa de ser reelegido, el texto escrito formal no iba a tener, pues, diríamos, adjetivos, y no iba a tener las tintas cargadas, porque si no, no se iba a aprobar, pues, la fórmula que los demócratas queríamos para recuperar la democracia. Pero yo creo que nadie puede sostener objetivamente, con una mano al pecho, que la elección, que porque no se puso en el decreto o en el proyecto de reforma del año 2001, que la elección era fraudulenta, no habíamos estado ante una elección fraudulenta, pues. O sea, lo cierto es que ese texto se habrá redactado de la forma que se redactó para obtener la votación a efectos de poder viabilizar la recuperación del sistema. Pero nadie puede sostener que la elección del año 2000 fue una elección, pues, legítima, auténtica, constitucional, cuando no había medios de prensa, no había posibilidades de difusión del pensamiento, había mil y una maneras que todos hemos visto y hemos vivido. Ahora, también es verdad que de eso han pasado muchos años, y por tanto yo creo que no se puede descalificar a nadie al cual el pueblo ha colocado en este sillón parlamentario.
Nada más, presidente. Gracias. Congresista, todavía no empieza el debate, debemos terminar de escuchar a nuestros invitados la mañana de hoy. 30 segundos, congresista Quintanilla. Bueno, señora presidenta, para pedir permiso, hay un cruce de instalación de comisiones. Solo quiero decir nada más de que una de las razones fundamentales de toda la estructura republicana liberal es el combatir la corrupción y el otro el abuso del poder. No olvidemos que la crisis actual es porque este modelo no ha sido suficiente para combatir la corrupción y la corrupción ha corroído bastante. En ese sentido también deberíamos tener en cuenta. Gracias. Muchas gracias, congresista Quintanilla. Esperamos que instale rápido su comisión y pueda retornar a seguir acompañándonos. Doctor Aníbal Quiroga, tiene usted el uso de la palabra.